Dios les bendiga. Quiero saludarles como acostumbraba a saludar el apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos. Qué bueno que podemos estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que podemos hacerlo. Sean bienvenidos a esta reunión. Voy a leer Mateo capítulo 6, verso 6. Jesús está hablando acerca de la oración y dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Santiago, en su carta
en el capítulo 5, el verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que pensemos en la oración eficaz. Jesús dice: cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, va a haber una respuesta a la oración. Santiago dice que la oración del justo puede mucho, y es la oración eficaz. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por los que estamos reunidos mirando o participando de esta transmisión. Gracias porque podemos aprender. Ayúdanos a hacerlo. Estamos orando antes de estudiar tu palabra. Que tú bendigas, que tú sanes a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos que están enfermos. Que toques sus cuerpos, que tu mano de sanidad sea sobre ellos. También, Señor, oramos para que les des paz, les ayudes a estar tranquilos y les ayudes a buscarte, a acercarse a ti. Bendito Dios, ayúdales a orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Dices que tú vas a recompensar a los que oran. Gracias, Señor, porque podemos esperar una respuesta tuya. Gracias. Dios, provee las cosas materiales que hacen falta también. Tú conoces a cada uno de los que están participando de esta transmisión. Sabes sus necesidades. Te pedimos que suplas toda necesidad. Muéstrate, Dios. Ayuda a los que no tienen trabajo para que pronto puedan tenerlo. Y da paz, da tranquilidad. Ayuda a los que están cuidando enfermos. Darles fuerzas. Hazlos entendidos de cómo hacer su trabajo. Señor, muéstrate. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es la oración que da resultados? La oración es la práctica religiosa más difundida en el mundo. La oración es la práctica religiosa más enseñada a lo largo del tiempo. La oración es practicada por budistas, hinduistas, musulmanes, judíos, cristianos, y todos ellos consideran a la oración como una práctica necesaria, como algo que se requiere en la vida religiosa. La exigencia de la oración frecuente es una realidad. La exigencia de la oración cotidiana es una realidad. Es común
el exigir o el pedir que se ore en la mayoría de las religiones. Por eso la oración es de carácter universal. La oración es como el oxígeno que se necesita para vivir. La oración es necesaria para la vida espiritual. La oración es algo imprescindible. La oración es algo que hace falta al cristiano para que su fe pueda vivirla en plenitud. La oración es una necesidad. Se entiende, hermanos, que la oración es la práctica de una relación con Dios. También la oración a veces se traduce en adoración, en petición, en intercesión, en alabanza. O sea, la oración es el medio que podemos nosotros usar para diferentes cosas. A veces la oración toma la forma de palabras altas, palabras bajas. A veces solo son pensamientos, pero es una manera de comunicarse y tener comunión con Dios. Miren lo que dice Jesús. Jesús, otra vez, Mateo 6:6. Jesús está hablando, cuando ores, dice, mas tú, cuando ores, entra, dice, en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren el énfasis que Jesús da cuando oramos. Y esto quiero que lo pensemos así, de una manera clara. Miren el énfasis que Jesús da. Miren lo que subyace en esa enseñanza de Jesús. ¿Qué quiere decir subyace? Quiere decir que está por debajo. O sea, cuando Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento, no necesariamente se refiere a que te encierres en un cuarto. Posiblemente las personas a las que Jesús estaba hablando no tenían varios cuartos en su casa. Quizás era un solo cuarto. Entonces, ¿cómo encerrarse allí? ¿Cómo cerrar la puerta y que nadie entre? Cuando Jesús dice eso, no se refiere necesariamente a un lugar. La oración, dije al principio, es una práctica judía. Entre los judíos, la oración era una práctica establecida. Y en la Biblia nosotros leemos que había horarios establecidos. Leemos, por ejemplo, que Pedro y Juan subían al templo, dice, a la hora de la oración. Durante el día había 3 períodos para atender a esas devociones, para la oración. En el Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Miren los tiempos, tarde y mañana y a mediodía. Los judíos tenían horas establecidas para orar. Nosotros, como iglesia, tenemos una reunión de oración establecida los viernes a las 7 de la tarde.
Otras iglesias, otros grupos cristianos tienen otros horarios. Ahora, en estas horas establecidas se esperaba que la persona piadosa, que la persona que en verdad atendía a su vida espiritual, asistiera a esas reuniones, que se preocupara por participar de esos tiempos de oración. En Daniel, el capítulo 6, versículo 10, hablando de Daniel precisamente, Daniel 6, verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces se arrodillaba Daniel? Dice 3 veces al día y oraba. Esa era la práctica judía. 3 veces, 3 tiempos en el día se tenía para orar. Y hace un momento yo estaba citando a Pedro y a Juan, de cómo ellos, dice la Biblia, subían al templo a orar. Y dice Hechos, capítulo 3, verso 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora novena, la de la oración. O sea, eran las 3 de la tarde cuando ellos iban al templo para orar. Uno era a las 9 de la mañana, era un tiempo, y al mediodía, a las 12, y luego a las 3 de la tarde. Si uno vivía en Jerusalén y era una persona piadosa, naturalmente iba al templo a orar. Procuraba estar en el templo para orar. Si estaba fuera de Jerusalén, había sinagogas y se podía estar allí para orar. Aunque también de repente agarraba el tiempo de la hora estando en la calle, y se podía orar en la calle. Y había personas que veían, es a lo que se refería Jesús ahí en Mateo 6, había personas que veían que se estaba acercando la hora de la oración y procuraban estar a esa hora en las calles donde había mucha gente. Y esto es para orar y que la gente los viera. Ahora, dije, todo israelita devoto que estaba en Jerusalén se esperaba que fuera al templo. Y es lo que sucede en Lucas 18, cuando Jesús está contando acerca de personas que subieron al templo a orar. Dice Jesús, Lucas 18:9: aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 2 hombres subieron al templo a orar. Pedro y Juan fueron al templo a orar. Dije, hermanos, si alguien era devoto y estaba en Jerusalén, iba al templo. Pero si estaba fuera de Jerusalén, cualquier sinagoga o cualquier calle, si se llegaba a la hora de la oración, allí se ponían a orar. Hay cosas que llaman la atención, que nos pueden servir a nosotros. Primero,
Si estaban cerca del templo, si podían ir al templo, iban al templo a orar. Cuando se llega la hora de la oración en su iglesia y tiene la oportunidad de ir al templo, va, se reúne para orar en el templo. Si usted tiene la oportunidad de ir al templo, debería de aprovecharla. Se está llegando, yo sé, no es algo impositivo, no es algo que ha de hacerse por obligación, ni la limosna, ni la oración, ni el ayuno. Debería de ser algo espontáneo, debería de ser algo voluntario. Si usted no va al templo, porque no tiene la voluntad para ir, si usted puede hacerlo. Quizás quiere quedarse a mirar su novela en vez de ir al templo. Quizás quiere ir a pasear en vez de ir al templo. Quizás quiere ir a una cena en vez de ir al templo, o no puede ir más al rato. Si usted tiene la oportunidad de ir al templo y dice que es cristiano, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Cuál es la razón? Si era una persona piadosa y podía ir al templo porque se acercaba la hora de la oración, se esperaba que ellos fueran al templo. Pero si no estaban en Jerusalén, estaban en otra ciudad, en otro pueblo, allí había una sinagoga. Entonces se llegaba la hora de la oración, podían ir a esa sinagoga. Igual, quizás usted no está en el templo, quizás usted no está en la ciudad donde está su iglesia, pero está en otra ciudad donde hay otro templo, hay otra iglesia y se llega la hora de la oración. ¿Por qué no va? ¿Por qué no asiste? Una de las cosas que se dice en el pacto de la iglesia, el pacto de la membresía de la iglesia, es que cuando se va a ir a otra ciudad, se promete que se va a congregar allá. Si usted no está en su ciudad, no está cerca de su templo, se ha llegado la hora de la oración, ¿por qué no va a otro lugar? Yo sé, no es algo obligatorio, no es algo que está impuesto, que así se tiene que hacer, es voluntario. Pero se esperaba que la persona piadosa, que la persona espiritual se reuniera para orar, estuviera en algún lugar orando. Pero si no había una sinagoga, no estaba el templo, no había una sinagoga, lo podía hacer en la calle. Era algo, una práctica normal. Se podía orar en el templo, si estaba cerca del templo, se podía orar en la sinagoga, si estaba cerca de una sinagoga, y se podía orar en la calle. Jesús no estaba hablando en contra de orar en la calle, no está diciendo eso. Jesús está diciendo esas palabras en contra de el hacer las cosas para ser visto por los hombres. No es tanto el prohibir orar en la calle, no, son los motivos para hacerlo. Lo que Jesús está pidiendo que se examine, lo que Jesús está dándole importancia. ¿Por qué lo hace? Por un lado, se puede mirar, una persona piadosa, no importaba si estaba en la calle, él se ponía a orar, no le daba vergüenza delante de las personas que lo vieran orar. Y esto a mí me llama la atención, porque hay cristianos que aún por la comida no se atreven a orar, porque les da vergüenza que la gente los vea. Y hasta hay quienes dicen, pues sí le di gracias a Dios, pero le di gracias a Dios aquí adentro, en mi pensamiento, en mi corazón. Y dicen que al fin es lo mismo, pero ¿por qué no inclinó su rostro, cerró sus ojos y oró?
quizás no en voz alta, pero tomando una actitud de oración, porque le dio vergüenza, porque no quiso exponerse al examen, al escrutinio de la gente. ¿Por qué no quiso orar? Por otro lado, pues Jesús condena la actitud farisaica de muchos, de orar y que todo el mundo lo sepa. Debemos de tener cuidado de por qué hacemos las cosas. Se entiende, hermanos, se entiende. Si hemos de orar de una manera sincera. Jesús no condena, o la Escritura no condena la oración pública. En segundo de Crónicas, el capítulo 6, dice de esta manera. Segundo de Crónicas, capítulo 6, verso 14. Está hablando de Salomón. Y dice, desde el verso 13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Y hace una oración extensa, una oración larga, y lo hace delante de toda la congregación de Israel. La Escritura no condena la oración pública. De hecho, es una práctica que de repente tenemos, el pedirle a alguien que ore delante de gente reunida, delante de un grupo de personas. Es algo normal o es algo natural, pero tampoco condena la oración individual hecha en público. Tampoco pecaron, por ejemplo, el publicano y el fariseo por ir al templo. O sea, la oración se puede hacer en el templo, en la sinagoga, en las calles, en las plazas. Jesús no está condenando el hacer oración en estos lugares. Cuando el fariseo entró al templo junto con el publicano, ahí cuando Jesús cuenta esa parábola, en Lucas 18, dice así, el verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así oraba el fariseo. Y luego, hablando del publicano, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Los dos entraron al templo, solo que uno tenía una actitud orgullosa, el otro una actitud humilde. Es a lo que se refiere Jesús, nuestras actitudes, nuestros motivos. ¿Por qué oramos? Porque puede ser que vengamos al templo a orar, pero ¿cuál es nuestro sentir? ¿Por qué lo estamos haciendo? O puede ser que oremos en público, pero ¿por qué lo estamos haciendo? La intención
al orar es a lo que Jesús se refería, lo que Jesús le estaba dando importancia. Dice Jesús: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. La idea no es que debe de haber un cuarto aparte para orar. Lo que Jesús está enseñando, la idea es de que no te hagas notar cuando oras. No trates de impresionar a los demás cuando oras. Que ese no sea tu motivo o tu motivación para orar. No busques que las luces estén sobre ti cuando estás orando. Dice aquí que el publicano estaba lejos. Quizás el fariseo estaba al frente, donde todos lo vieran. Y él oraba, diciendo muchas cosas. El publicano solamente decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y por allá estaba en un rincón, apartado. Lo que Jesús está enseñando cuando dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que Jesús está enseñando es que se debe de orar con sinceridad, buscando a Dios. Y volviendo a Mateo capítulo 6, el verso 7, dice Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No uséis vanas repeticiones. Las palabras vanas repeticiones dicen que vienen de una palabra de donde viene tartamudeo. Una persona tartamuda dice muchas palabras, expresa algunas cosas que pues viene siendo lo mismo, o repite los mismos sonidos. Tiene esta palabra de vanas repeticiones se refiere a repetir las mismas cosas. Y también se refiere a usar palabras vanas. Se puede decir que son oraciones largas, pero sin significado. Vanas repeticiones. Dice Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Está hablando de la gente que no es cristiana, que tenían esa práctica de hacer oraciones largas. Pero la verdad es que no solamente los gentiles, también los judíos hacían oraciones largas. Por ejemplo, Hechos 19:34 dice de esta manera: cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Cuando dice que gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, están diciendo con eso que ellos estuvieron repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Así que no solo los gentiles, sino también los judíos tenían esa práctica. Y en Eclesiastés, el capítulo 5, versículo 2, dice de esta manera. Eclesiastés, capítulo 5, verso 2, dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Así que la práctica de repeticiones o de vanas repeticiones en las oraciones era una práctica gentil, pero también era una práctica de los judíos. ¿Y qué le viene a la mente cuando se habla de vanas repeticiones? ¿Qué le viene a la mente? Hay religiones, varias, donde se usan vanas repeticiones. Es lo mismo. Aún usan las mismas palabras. Repetición de rezos, repetición de palabras. Ahora, muchas veces pensamos en ciertos rezos cuando se lee vanas repeticiones. Pero ¿saben que también hay cristianos que usan vanas repeticiones? Por ejemplo, dicen: Padre nuestro, te pido por esta comida. Padre nuestro, que tú la bendigas. Padre nuestro, compártela a los necesitados. Padre nuestro, que no nos falte a nosotros. Padre nuestro. Están repitiendo. Esas son vanas repeticiones. Y se hacen largas oraciones, pero son las mismas palabras. Hemos de tener cuidado cuando nosotros también oramos. No hemos de usar muchas palabras. Ahora, en la Biblia leemos de oraciones largas y de oraciones cortas. La Biblia no está en contra de hacer oraciones largas, no es eso. Lo que Jesús dice es que no usemos vanas repeticiones. Puede ser una oración larga, pero no estar repitiendo. Puede ser. Ahora, debemos tener cuidado también. Cuando estamos orando solos, podemos orar el tiempo que nosotros queremos. Pero cuando estamos con otras personas, sea considerado con los demás, piense en los demás. Se va a orar por la comida y se tarda orando. Piense en los demás. Si usted quiere hacer su devocional, hágalo de manera personal, no cuando esté junto con los demás. Recuerdo una ocasión, en una reunión, estábamos un grupo grande, y se le pidió a alguien que orara por el desayuno, dando gracias. Y oró largo. Yo estoy enfrente de él. Cuando terminó de orar, le pregunté: ¿no hiciste tu devocional? Y me pregunta el hermano: ¿por qué me estás diciendo eso? No, nomás. Hermano, haga su devocional usted solo. Y si quiere orar horas, hágalo. Pero no delante de los demás. No use muchas palabras. Dije, en la Biblia no se prohíbe el orar largo o usar oraciones largas. No se prohíbe. Lo que está prohibiendo son las vanas repeticiones. No hay que decir, corto, es todo. Jesús nos dice cómo hemos de orar, pero hay algo más.
con esto voy a terminar. La oración no es solo una comunicación, la oración es comunión. Por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje por WhatsApp o por Messenger. Una oración, o puedo decir un mensaje por escrito, pero no estoy teniendo comunión, estoy teniendo comunicación. La comunión tiene que ver con el estar cerca el uno del otro. La comunión tiene que ver con el amistar el uno y el otro. La comunión tiene que ver con el conocerse. Con eso tiene que ver la comunión. Y una cosa que debemos de recordar es que la oración es comunión. Y allí a veces es donde se falla también. ¿Por qué? Porque hay quienes no conocen a Dios y pretenden orar. Hay quienes no tienen una comunión con Dios y quieren orar. Y oran. Y de repente alguien dice, pero es que no hubo respuesta de Dios. Es que a lo mejor no era una oración, porque no hay comunión. Yo no puedo ir a pedirle a alguien que me dé 1,000 pesos si ni me conoce. ¿Cómo se lo voy a pedir? Pero si yo conozco a alguien que tiene dinero, soy su amigo, somos amigos, yo puedo ir a decirle, ¿me prestas 1,000 pesos? ¿Por qué? Hay amistad, hay relación, pero no puedo ir con un desconocido y pedirle que me dé 1,000 pesos o que me los preste. La oración es comunión. ¿Por qué a veces decimos no hubo respuesta a mi oración? Pregúntese, ¿conoce a Dios? ¿Es amigo de Dios? ¿Tiene comunión con Dios? ¿Puede decir de una manera consciente y de una manera sincera, honesta, puede referirse a Dios como Padre nuestro o Padre mío? De una manera consciente, de una manera sincera, lo puede decir. Si no se puede referir a Dios como Padre, si Dios no es su Padre, usted no puede orar. Necesita tener comunión. La oración es eso, una comunión con Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo que está diciendo, ustedes estén pidiendo y se les va a dar, ustedes estén buscando y van a hallar, ustedes estén llamando y se les abrirá. Lo que está hablando de una constancia, estar en comunión, estar cerca el hombre de Dios. La cosa es que muchos aprendimos a orar desde niños, otros cuando éramos jóvenes, otros ya siendo adultos. Y los que tienen muchos años, los que tenemos muchos años en el Evangelio, pues la gente podría esperar que nosotros ya supiéramos orar. Pero en realidad es algo que tenemos que ir aprendiendo. Y una oración que debemos de hacer primero es, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Jesús oraba, la gente lo veía, sabía cómo oraba Jesús y veían los resultados de las oraciones de Jesús, y entonces hubo alguien que le dijo, Señor, enséñanos a orar. La oración eficaz del justo puede mucho, pero tenemos que aprender a orar. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. ¿Y saben qué? Para aprender a orar es necesario orar. No podemos aprender a orar si no oramos. No vale nada más la teoría, es necesaria la práctica. ¿Quieres aprender a orar? Ora y vas a aprender. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor, te damos gracias por este medio de la oración. Y qué bueno, Señor, que en cualquier momento, en cualquier lugar,
En cualquier circunstancia podemos acercarnos a ti. Muchas gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar, que podamos ser personas, hombres y mujeres de oración, que te buscamos de manera constante. Señor, muévenos para que tengamos comunión contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Yeah, yeah, somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más.